A modo de ejemplo, les traigo el tema de Nord Stream y el recién artículo publicado del periodista norteamericano Seymour Hersh. Empecemos por el Nord Stream. ¿Qué es el Nord Stream? El Nord Stream es un proyecto civil, mayormente ruso, alemán y europeo, ruso y europeo. Un proyecto civil de transportación de gas natural por unas tuberías que van directamente desde Rusia hasta Alemania por el fondo del mar Báltico, cruzando el fondo del mar Báltico. Este proyecto comenzó más o menos para el diseño y la conceptualización de este proyecto empezó para finales de los años 90. Para principios de los años 2000 empezó ya la etapa de diseño y formalmente todo el proceso ya para el 2001. Y allá para el 2011 más o menos, la primera pata de este proyecto que se llama Nord Stream 1, que está compuesto por dos tubos principalmente, que van, pues como dije, por el fondo del mar. Esa etapa se completó allá para más o menos para el 2011 y lleva ya casi una década supliéndole gas a Alemania directamente. La segunda fase de este proyecto es lo que se llama el Nord Stream 2. Ese es un proyecto concebido después para duplicar la cantidad de gas natural que se iba a transportar desde Rusia hacia Alemania. Esto, como dije, era un proyecto mayormente ruso de la compañía rusa de gas Gazprom, que tenía el 51% de la inversión y el 49% lo dividían entre Alemania principalmente. Asimismo, Francia, Holanda y Dinamarca estaban involucrados en este proyecto. Debemos señalar que este proyecto de Nord Stream es una de las maravillas, o fue una de las maravillas de la ingeniería moderna en estos momentos. Es un proyecto que tiene una extensión como de 700 y pico de kilómetros. Está compuesto por estos pedazos de tubo, cada uno pesa toneladas, son de acero por dentro y de concreto por fuera. Creo que son 200.000 y pico de pequeños, de pedazos del tubo que se han ido colocando a través de los años. La construcción de Nord Stream 2 acabó para el 2022, para verano más o menos, o para septiembre más o menos del 2021. Y esa construcción, esa parte de la tubería todavía no está en función. Pese a que ya tiene gas, todavía no estaba en función. Entonces, ¿cuál es la importancia de este proyecto tan importante de ingeniería civil para Alemania, para Rusia y para Europa? La importancia principal de este proyecto radica en el hecho de que le iba a ofrecer y le iba a proveer a Alemania, que es la el país con mayor capacidad industrial en Europa en estos momentos, es el motor de la Unión Europea y el eje central de la economía europea. La capacidad industrial de Alemania a través de este flujo de cantidades extraordinarias de gas ruso a precios extremadamente baratos le iba a permitir a Alemania desarrollarse aún más y desarrollar su industria y su economía aún más y a la misma vez ofrecerle a Rusia la tecnología y el desarrollo el desarrollo de la ingeniería y de la tecnología alemana para también asistir a Rusia en su propio desarrollo. Esto a la misma vez, el desarrollo de Alemania era asimismo el desarrollo del resto de Europa. Parte del gas que venía a través de las tuberías de Nord Stream resultaba tan conveniente para Alemania y tan barato para Alemania que parte de ese gas Alemania se lo revendía a precios preferenciales a distintos países de Europa. Por supuesto, este proyecto encontró gran oposición en los Estados Unidos principalmente. Y la narrativa que se le presentó al mundo principalmente de cuál era la posición
de Estados Unidos a este proyecto es de que el proyecto del gas del Nord Stream 1 y Nord Stream 2 convertía a Europa en dependiente del gas ruso y que esa dependencia del gas ruso podría ser utilizada por Putin, porque ellos entienden que Putin es toda Rusia, que podía ser utilizada por Putin y por Rusia realmente como un arma económica en una situación de algún tipo de conflicto, ya fuera con la OTAN o con Europa o con los Estados Unidos. Y que pudiera ser utilizada entonces como un arma económica, les cierras la tubería de gas y los matas de frío, de hambre, les destruyes las economías. Esa es la narrativa que se le presentó al mundo de por qué es que Estados Unidos se oponía a este proyecto de Nord Stream y cuáles eran las razones por las cuales significaba para Estados Unidos una amenaza de algún tipo. Esa historia la compraron algunos de los países de Europa que pues vivían todavía en una especie de rusofobia postsoviética. Y por supuesto lo compró más que ningún otro país, Ucrania, porque Ucrania se veía severamente afectada por la tubería de Nord Stream en la medida de que las tuberías que pasan por el territorio ucraniano hacia Europa y que llevan el gas ruso hacia Europa, Ucrania dejaría de estar cobrando las cuotas de paso de ese gas que representan para ese gobierno billones de dólares, billones y billones, y es una parte sustancial de la economía ucraniana. Nord Stream básicamente convertía las tuberías terrestres que pasan por Ucrania en infraestructura obsoleta, porque todo el gas que necesitaría Alemania y Europa pasaría por Nord Stream. Así que la excusa principal de los Estados Unidos para oponerse a este proyecto era que se convertiría en un arma económica de Rusia para atacar a Occidente en caso de un conflicto con Occidente. Pero realmente la razón profunda que hay a la oposición de este proyecto de Nord Stream por parte de los Estados Unidos se debe a que representa, como dije al principio, la unión de Alemania y Rusia en un bloque de cooperación económica y energética que sin duda alguna retaría la posición hegemónica de los Estados Unidos, tanto económica como militar y política a nivel internacional. De modo que Estados Unidos no está en ningún momento, ni está ahora, ni ha estado en los pasados 30 años desde la caída del bloque soviético, dispuesto a crear o a compartir su poder en el mundo, su poder militar, hegemónico, su poder económico. El dólar tenemos que saber que es la moneda de reserva del mundo entero, ya que la mayor parte de lo que se llaman los commodities, es decir, las materias primas, sobre todo el gas y el petróleo, se venden y se compran en dólares, o más bien se vendían y se compraban en dólares, porque toda la guerra de Ucrania ha hecho que todo eso cambie y varíe. Así que la posición económica de los Estados Unidos, que es una posición hegemónica, Estados Unidos no está dispuesto bajo ninguna condición a compartirla con nadie. Y eso básicamente es lo que los llevó a ellos a la idea de que era importante también, además de enfrentar los retos de China que representan China para la hegemonía de los Estados Unidos, el reto que representa la misma Rusia para la hegemonía de los Estados Unidos, a la misma vez era importante también subyugar a Alemania y ocasionar una especie de desindustrialización de Alemania. Para esto, por supuesto, contaron con el apoyo y básicamente pues la complicidad del Partido Verde Alemán, que es un partido que recién no ganó obviamente las elecciones, pero tuvo unos muy buenos resultados en las últimas elecciones alemanas. Y como resultado de esas elecciones, dos personajes muy importantes del Partido Verde subieron al gabinete del canciller Olaf Scholz. Uno es el vicecanciller Robert Habeck, que es del Partido Verde, y la otra es la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock.
Ambos de estos personajes pertenecen al Partido Verde y debo recordarles que el Partido Verde tiene como fin principal la desindustrialización de Alemania. El Partido Verde lo que quiere es crear en Alemania una especie de Arcadia pastoril en la cual toda la energía se consiga a través del sol, del viento o de otras fuentes de la naturaleza. Que es una idea muy loable en términos teóricos, pero en términos reales y prácticos, básicamente imposible de implantar en estos momentos, si no es por medio de la desindustrialización del país y un decaimiento económico para la mayor parte de los alemanes. Así que en esa idea, en esas ideas un poco descabelladas del Partido Verde, el gobierno de los Estados Unidos, de Joe Biden, y todos los neocons que están detrás de Joe Biden, aprovechan la circunstancia para aliarse con los verdes y provocar esta situación en Ucrania, que es la que ha llevado básicamente a que es la desindustrialización de Alemania. Pero ¿cómo es que esto ha pasado y cómo es que todo este proceso de la desindustrialización de Alemania ha comenzado? Pues comenzó básicamente con la guerra en Ucrania, las sanciones impuestas a Rusia, mediante las cuales Europa decidía dejarle de comprar el gas a Rusia, con la esperanza de que Rusia colapsara, que la economía de Rusia colapsara, siendo las ventas del gas a Europa y a Alemania una de las principales fuentes de ingreso del gobierno ruso. Lo que no ocurrió, porque lo que hizo Rusia entonces fue que de venderle el mismo gas que le vendía a Europa y que le vendía a Alemania y que ahora no se lo querían comprar por las sanciones, lo dirigió hacia China y hacia India y hacia Pakistán y hacia distintos países de Oriente. De manera que no solamente pudo encontrar Rusia un nuevo mercado para ese gas, sino que encontró un mercado más grande para ese gas que el que tenía ya. Y la segunda cosa que ocurre es la destrucción, el sabotaje y la destrucción de la infraestructura de los tubos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Eso ocurrió en septiembre de este año, perdón, en septiembre del año 2022, el pasado septiembre. ¿Y cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que llegamos a la destrucción del Nord Stream? Primero tenemos que recordar que el presidente Biden en febrero mismo del 2022 habló del Nord Stream con el canciller Olaf Scholz parado al lado en la Casa Blanca y dijo claramente que si Rusia invadía a Ucrania, el proyecto del Nord Stream 2 no continuaría hacia adelante. Cuando un periodista le cuestionó cómo es que él iba a hacer eso para que no continuara, el presidente Biden dijo que no se preocupara, él, Estados Unidos tenía las maneras de garantizar eso. Asimismo, unos meses antes, las mismas amenazas las realizó la subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, Victoria Nuland, quien es realmente, podemos decir que realmente es la secretaria de Estado. Victoria Nuland es uno de los personajes más responsables de toda la debacle que está ocurriendo en Ucrania. Y Victoria Nuland es el personaje que estuvo básicamente detrás del golpe de Estado del 2014 en Ucrania y que fue el evento que ha llevado y que ha desencadenado todos los demás eventos que han llevado a esta guerra que estamos viviendo en el día de hoy y que puede tener consecuencias, que me temo que pueda tener consecuencias a niveles mundiales que nos afecten aquí en Puerto Rico seguramente. Así que Victoria Nuland también advirtió sobre la destrucción del Nord Stream en caso de que Rusia invadiera Ucrania. El senador Ted Cruz también en el Congreso hizo declaraciones en contra de este proyecto de ingeniería civil.
Así es que entonces, ¿qué es lo que ocurre? En septiembre del 2022 ocurre la explosión. Debajo del mar, tres de las cuatro tuberías del Nord Stream, las dos del Nord Stream 1 y una del Nord Stream 2 fueron básicamente destruidas. Y dado que esas tuberías tenían gas adentro, la explosión soltó al aire 400.000 toneladas de gas metano, que esta es la tragedia ambiental con gas metano más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Este es el accidente ambiental con gas metano más importante de la humanidad. Y díganme a mí ustedes si vemos aquí a los verdes o vemos a los ambientalistas o a las grandes organizaciones ambientales del mundo alzando su voz de protesta contra esto. No, no vemos a nadie, lo que por supuesto hace que uno empiece a sospechar y a preguntarse, ¿por qué es que no? Lo segundo que uno se empieza a sospechar y a preguntarse es, ¿por qué recién ocurrido el accidente, lo primero que hace Estados Unidos es culpar a Rusia? ¿Cómo es posible que se pretenda que la gente y la población, que el presidente de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos pretenda que la población mundial y que la población de los Estados Unidos y que la población del resto del mundo sencillamente crea que Rusia va a destruir su propia infraestructura? Debemos- Debo señalar que el Nord Stream costó, esa infraestructura costó cerca de 460 billones de dólares. ¿Por qué Rusia, que es el mayor inversionista en ese proyecto, va a querer destruir su propio proyecto? Por supuesto, ese sinsentido no duró mucho. Nadie creyó esa historia excepto los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos. El New York Times, que dijo, bueno, quizás no fue Rusia, pero no sabemos quién fue. Todo es un gran misterio. El Washington Post, CNN, MSNBC, ninguno de los medios de comunicación de los Estados Unidos se cuestionaron en lo más mínimo la narrativa que estaba proponiendo los Estados Unidos de que tal vez fue Rusia el culpable de la voladura de los tubos Nord Stream. Quien primero fue para allá abajo fue el gobierno de Suecia. Suecia bajó con los buzos allá abajo. Recogieron toda la evidencia, se la llevaron y lo próximo que dijeron fue que no iban a revelar la evidencia porque comprometía la seguridad nacional. No sabemos de qué país, si de Suecia o de algún otro país, o algún otro país aliado. Así que eso queda en el misterio. Estados Unidos promete una investigación que por supuesto no la realiza, ni está en curso. Y con la esperanza de que eso pues se olvide y nadie más pregunte sobre ella. Recientemente, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos eh, hacen su propia, perdón, los servicios de inteligencia de Alemania hacen su propia investigación y publican lo mínimo, que es que Rusia, no hay ninguna evidencia de que Rusia estuvo involucrada en los actos de sabotaje del Nord Stream. El mismo Anthony Blinken, después de ocurridos los eventos del Nord Stream, tiene la desfachatez de decir públicamente de que la destrucción del Nord Stream representa para los Estados Unidos la apertura de nuevas oportunidades económicas. Por supuesto, claro que sí. ¿Cómo se va a sustituir ese gas natural que ahora no puede bajar por las tuberías del Nord Stream? El gas natural licuado de los Estados Unidos que podrá vendérselo a Alemania y al resto de Europa 4 y 5 veces más caro de lo que se lo vendía a Rusia. Lo mismo Noruega, que tiene su propia tubería hacia Europa. Y Noruega, que fue el cómplice de los Estados Unidos en este evento, como veremos más adelante. De modo que aquí entonces venimos a la próxima fase, que es Seymour Hersh. Seymour Hersh es probablemente uno de los periodistas más reconocidos, de mayor renombre y de mayor prestigio
que tiene los Estados Unidos. A Seymour Hersh le debemos el descubrimiento de la matanza de My Lai en Vietnam, donde un batallón de los Estados Unidos asesinó a mansalva a cerca de 200 y pico de mujeres y niños mayormente y ancianos, allí ametrallados. Eso fue uno de los grandes escándalos de la guerra de Vietnam. Seymour Hersh también le debemos estar involucrado en la investigación que llevó a la publicación de los llamados Pentagon Papers, que fue la investigación que se hizo sobre el bombardeo secreto que estaba llevando a cabo los Estados Unidos en Camboya y en Laos durante la guerra de Vietnam. A Seymour Hersh le debemos la publicación de aquel artículo famoso del New Yorker donde se descubrían los abusos y las torturas que llevaba a cabo el ejército de los Estados Unidos en la cárcel de Abu Ghraib en Irak. Entonces, esto fue un evento muy famoso y muy reconocido en el mundo entero. Seymour Hersh ha ganado el premio Pulitzer. Ha sido reportero del New York Times, del New Yorker y de una serie de importantísimas revistas internacionales. A Seymour Hersh se le reconoce por ser uno de los periodistas más fieles y más celosos con sus fuentes y que más cuida sus fuentes y más fieles a la veracidad de lo que ofrecen sus fuentes. Es decir, a llevar realmente a la verdad de lo que le traen sus fuentes. Y eso pues lo ha convertido en lo que llaman un magneto para los llamados whistleblowers. Porque con él se sienten seguros de que la identidad del whistleblower no va a ser descubierta. Así que más o menos el 8 de febrero, Seymour Hersh publica en su propia página de Substack lo que ya de por sí hace que uno sospeche y diga, bueno, pero obviamente un artículo como este estaría mejor en las páginas del New York Times, ¿no? O del Washington Post o del New Yorker. Pero no, tiene que publicarlo entonces en su página privada de Substack. Y allí, en ese artículo, Seymour Hersh nos revela con lujo de detalles, con fuentes obviamente muy fidedignas y muy profundas en el gobierno de los Estados Unidos. Seymour Hersh tiene la reputación de que cualquier fuente que él recibe, él tiene 3 fuentes detrás que la corroboran. Y yo sé que eso para muchos periodistas le parecerá que es lo normal, pero no es lo que hacen la mayor parte de los periodistas. Así que Seymour Hersh publica este artículo de un nivel de enjundia y de detalle en el cual él claramente pone el dedo en el culpable, sobre el culpable que es los Estados Unidos, el gobierno directamente de Joe Biden, desde la Casa Blanca. Directamente los responsables de esto fueron Jake Sullivan, el National Security Advisor, Victoria Nuland, a quien ya mencioné, Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, y William Burns, que es el director de la CIA. Que debemos recordar que William Burns en un momento dado fue embajador de los Estados Unidos en Rusia. Y fue el que advirtió y le advirtió al gobierno de los Estados Unidos en un memorando famosísimo llamado No es No. Y ese memorando famosísimo de William Burns hablaba de la línea roja de Rusia con el tema de Ucrania. Y cómo la incorporación de Ucrania a la OTAN era un no para Rusia. Y ese memorando hacía referencia a eso. No es no. Pues William Burns es el quinto implicado, además del presidente, que estaba totalmente implicado en esto. Lo importante de este artículo, y yo creo que es lo que la información más delicada y que que puede crear el mayor problema para la Casa Blanca y para los implicados en esto, es que
para ellos no tener que informarle al Congreso, como es el mandato de ley, cuando se usa el Comando de Operaciones Especiales para realizar cualquier tipo de operación como esta, la ley obliga a que se le haga un informe secreto en unos comités secretos, son un total de 8 personas, creo, tanto de la Cámara como del Senado, se les haga un informe previo al operativo de qué es lo que iban a hacer y cómo lo van a hacer. Pues para circunvalar esas obligaciones de la ley, ellos van al Navy y van a la escuela de buzos del Navy en Panama City, en Florida. Y con esa gente, los buzos del Navy de la escuela de Panama City, es que ellos entonces organizan y planifican la destrucción del Nord Stream. El artículo pues señala claramente, esto por supuesto es una clara violación de ley, un intento burdísimo de esconder la información al Congreso, que puede tener unas repercusiones básicamente casi criminales, yo pensaría, sobre todo para todos menos para el presidente que tiene su inmunidad, pero para el presidente podría significar su residenciamiento. Y para los demás implicados podría significar acusaciones verdaderamente criminales. Y como ese es el tema y como esa es la situación que es tan y tan y tan delicada, pues por supuesto es que este artículo ha sido básicamente ignorado, escondido por la prensa, por los medios de comunicación y los medios masivos de información que se supone que tengan a la población informada de todo lo que está ocurriendo y que lleguen lo más cerca que podamos a la verdad. Obviamente esta información se tapó por los medios de comunicación para que no llegara a la población general y que la población general no conociera sobre este evento. La voladura del Nord Stream representa básicamente un acto de guerra contra un aliado que es Alemania. Esto es algo inusitado, nunca visto. Y también es un acto de guerra contra Rusia, que es el dueño principal de esa instalación y de esa infraestructura civil. Representa además el fin del sueño de la industrialización alemana. Alemania jamás va a poder volver a tener el flujo de gas barato y en las cantidades que tenían de Rusia. Y ese negocio jamás va a volver a Alemania. Alemania jamás va a poder tener la oportunidad de alcanzar el nivel de crecimiento económico que hubiera podido alcanzar bajo ese trato de gas con Rusia. Precisamente lo que los Estados Unidos querían. Además, se beneficia Noruega, que junto con los Estados Unidos fueron los que determinaron y fueron los cómplices en la explosión del Nord Stream. Porque fueron los noruegos los que determinaron el lugar apropiado para poner las cargas y los que desarrollaron el sistema para detonar las cargas. Las cargas se pusieron 3 meses antes de detonarlas, en unos ejercicios de la OTAN en el mar Báltico, aprovechando unos ejercicios de la OTAN en el mar Báltico para poder esconder este tipo de cosas, de actividades. Pues utilizando esa excusa se metieron y ahí se pusieron las cargas y 3 meses después las detonaron. Todo esto está detallado, explicado con detalle en el artículo de Hersh. Él, como he dicho, como he dicho, no ha sido reseñado por ninguno de los medios de comunicación principales en los Estados Unidos, siendo algo de una gravedad extrema y gigantesca. El gobierno de los Estados Unidos lo único que ha dicho es que todo esto es falso, que es ficción, pero no ha ofrecido la versión alterna. No ha ofrecido una investigación, no ha dicho qué es lo que ellos piensan, o si no es esa la versión, ¿cuál es la versión? No ofrecen nada, absolutamente nada. Lo de ellos es total silencio. Inclusive al propio Hersh ahora se le acusa de ser, ahora ya no es el periodista de renombre y de prestigio que todo el mundo quería en Estados Unidos, ya no es el premio Pulitzer más reconocido ahora mismo.
y estamos hablando de un hombre de 80 y pico de años. Ya no es ese premio Pulitzer que todo el mundo quiso y que todo el mundo amó por sus importantes investigaciones y por sacar a la luz lo que el gobierno quería esconder. Ahora no, porque ahora estamos en un mundo nuevo. Ahora estamos en un mundo donde los medios de comunicación que se supone que nos mantengan informados, y aquí estoy incluyendo el New York Times, el Washington Post, New York Times que responde al Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Washington Post que responde a la CIA, el CNN, MSNBC e inclusive revistas que yo tanto he apreciado a través de los años como el New Yorker o el The New York Book Review of Books, The New York Review of Books, que son revistas de un nivel de intelectualidad y de calidad y de enjundia gigantescas. También esas revistas han caído presas de esta narrativa que nos quieren empujar sobre la guerra en Ucrania y sobre lo que está ocurriendo en Ucrania y esa rusofobia que nos quieren empujar por ojo, boca y nariz. Y toda esta falsa y toda esta falsedad que nos quieren presentar para explicarnos lo que está ocurriendo allí y las repercusiones que va a tener para nosotros esto. Y más ahora que los planes no salieron como los Estados Unidos quisieron. Le salió el tiro por la culata a los Estados Unidos y eso también va a tener repercusiones gigantescas para ellos mismos. Y ellos no quieren que ni ustedes, ni yo, ni nadie de nosotros acá nos enteremos. Porque es, por supuesto, muy peligroso. De modo que aquí concluyo este pequeño ejemplo de lo que estamos hablando y de cómo es que la confianza en los medios de comunicación y en los medios informativos, en los medios que tanto hemos confiado a través de los años, se perdió para mí finalmente ante este conflicto que estamos viviendo en Ucrania y cómo ustedes también deben repensar su confianza en estos medios. Bueno, eso es todo. Hasta luego.